Defino la tercera definición de hoy, que es bola abierta. Decimos que una bola abierta de centro A y radio delta, así se escribe, una bola de centro A y radio delta, son todos los puntos del espacio que la distancia entre ese punto y el centro de mi bola es menor a delta, o sea, menor al radio. Cosas importantes de acá. La bola está definida en base a la distancia. Son todos los puntos que su distancia al centro son menores que el radio. A su vez, la distancia está definida por la norma. Entonces vemos que para una norma yo voy a tener una distancia y una bola abierta asignadas a esta norma. La definición de bola abierta y de distancia dependen de con qué norma yo esté trabajando. Esto vamos a hacer un ejemplo ahora que va a quedar todo más claro. Pero tienen que saber eso, que no todas las definiciones de bola son iguales porque dependen de la distancia y a su vez la distancia depende de la norma con la que yo esté trabajando. ¿Sí? ¿Alguien saque captura de esto? Que vamos a pasar a otra hoja. Dame 5. Todo perfecto, profe. Gracias. Dale. Tenemos entonces el ejercicio 1 del práctico. El ejercicio 1 me da una norma. Vamos a trabajar en R2. O sea que los puntos van a tener dos coordenadas, X e Y. ¿Sí? Si estábamos trabajando en R3, va a aparecer un Z, pero este ejercicio es solamente en R2. Entonces cada punto se va a definir como su coordenada X y su coordenada Y. Decimos que la norma de este punto se define como el valor absoluto de X más el valor absoluto de Y. Esto es una función que, dado un punto, me devuelve un valor. El valor va a ser el valor absoluto de X más valor absoluto de Y. Y me pide el ejercicio comprobar si esta función es una norma. Para que sea una norma, tiene que cumplir las tres condiciones que hablamos anteriormente. Tiene que ser mayor o igual que 0 para todo punto, con excepción del 0. Tiene que ser, si aplico la norma a un punto por una constante, tiene que ser igual al valor absoluto de la constante por la norma en ese punto. Y la de la suma. Vamos a verificar si esta función es una norma. El procedimiento es verificar las tres condiciones que me dan. Bueno, sabemos que claramente el primer paso, que es que la norma del punto xy es mayor o igual a 0 y solamente es igual a 0 para el punto 0, 0. Esto se cumple. Lo vemos todos, ¿no? La norma de cualquier punto va a ser positiva porque tenemos valor absoluto y valor absoluto. Y solamente va a valer 0 para el punto 0, 0. Es la única forma de que esto valga 0, es que x valga 0 e y valga 0. Entonces la primera condición de norma se cumple. Vamos a ver si se cumple la segunda. La segunda condición, recordamos, es que lambda por x es igual al valor absoluto de lambda por la norma aplicada a x. Vemos entonces que la norma se escribe así, ¿no? Dos líneas. Esto es la norma de lambda por mi punto, por xy. Esto, por su definición, es igual a valor absoluto de lambda x con este simple despeje comprobamos que
Me atoré con una yerba, pido disculpas. Tenemos que comprobar la segunda condición de norma, que es que lambda por mi punto, si le aplico norma a eso, llego a que es igual a valor absoluto de lambda por la norma aplicada a mi punto. Haciendo estas ecuaciones, este despeje, llegamos a que la segunda propiedad se cumple. Nos faltaría probar que la tercera condición de norma se cumple para esta función, y si se cumple, esta función sería norma. Esto tenemos que, aplicado a la suma de dos puntos, ay, es igual a la norma aplicada a la suma de dos puntos. Recuerden que la suma de dos puntos se suma a la primera cardinal, o sea, x más w, y la segunda cardinal quedaría y más z. Entonces, si le aplico la norma a la suma, me quedaría valor absoluto de x más w más valor absoluto de y más z. Que esto es menor o igual a cumpliéndose la tercera condición. Esto, ¿qué tienen que sacar de esto? Si a mí me dan una función y me piden verificar que esto es una norma, tengo que probar que se cumplen las tres condiciones de norma para esta función. Si se cumplen las tres, esta función es una norma. Las tres condiciones de la norma salen de la definición. Yo la copié hoy, pero la tienen en el EVA, en el teórico también. Repito, el ejercicio me pide comprobar que esto es una norma y yo lo acabo de comprobar, porque se cumple esto y se cumple esto. ¿Alguien tiene alguna duda? La parte B me dicen graficar esta bola. Esta bola es de centro o sea, centro 0, el punto O, y radio 1. Vamos a la definición de bola. La definición de bola de centro A y radio delta eran todos los puntos cuya distancia al punto A es menor que el radio. O sea, acá me va a quedar todos los puntos que la distancia al origen es menor que 1. Pero no es la distancia con la que estamos trabajando habitualmente. Es esta definición de distancia. Esta definición de distancia depende de la norma con la que estamos trabajando. En este caso, para este caso de norma, la distancia de x, vamos a escribirlo así, porque estamos en R2, entonces sería la distancia del punto xy al punto wz es igual a la norma de la resta de estos dos puntos. Entonces sería igual a valor absoluto de x menos w más. Acá vamos a tomar dos puntos, el punto A, que es el punto puta madre. El punto A, que es mi punto X, y el punto B, que es mi punto WZ. Estamos en R2, entonces cada punto tiene dos coordenadas. La distancia entre el punto A y el punto B queda definida así. Valor absoluto de la resta entre sus primeras coordenadas más valor absoluto de la resta entre su segunda coordenada. Esto es porque la norma con la que estamos trabajando me define así. Me dan un punto y me devuelve valor absoluto de x más valor absoluto de y.
Entonces la distancia, que era aplicar la norma a la resta entre los dos puntos, va a quedar definida para este caso particular de esta forma. Entonces, mi bola de centro O y radio 1 son los puntos, vamos a escribirlo en negro, son los puntos que la distancia entre el punto A y 0 es menor que 1. Esto es igual a los puntos x, y, 0, 0. Mi bola, para este caso, mi bola es centro O, radio 1. Entonces son, por la definición de bola que hablamos hoy, son los puntos cuya distancia, todos los puntos A, cuya distancia a 0 es menor que 1. Por la definición que vimos hoy de distancia, para este caso particular de esta norma, es distancia de x, y al punto 0, 0 era igual a x menos 0, o sea, valor absoluto de x, más valor absoluto de y menos 0, que sería valor absoluto de y. Esto tiene que ser menor que 1. ¿Alguien tiene dudas con estas definiciones? Puede ser un poco entreverado. Bueno, mi bola entonces de centro O y radio 1 va a quedar definida como los puntos en los cuales valor absoluto de x más valor absoluto de y sean menores que 1. Si yo voy al gráfico, mi bola en este caso quedaría como un rectángulo, los cuales está el punto 1, 0, el punto menos 1, 0, punto 0, 1 y punto menos 1, o sea, 0 menos 1 en los vértices. Después esto sería una recta punteada, porque me dice menor que 1, no menor o igual. O sea, estos puntos de la recta no pertenecen. Pero estos son los puntos de mi bola de centro O y radio 1. Este punto de acá, por ejemplo, que está acá, es el punto 1 medio, 1 medio. Que si yo aplico la distancia al origen, veo que es valor absoluto de 1 medio más valor absoluto de 1 medio. Que esto es igual a 1. La definición de bola me decía que tenía que ser menor a 1 a la distancia. Entonces, por eso queda punteado. Este sería tipo el límite de la bola. Todos los puntos de acá adentro, la distancia, con esta definición de distancia, es menor a 1. Intenten de asumirlo, de bajarlo a tierra, si alguien tiene alguna duda. Definición de frontera y todo vamos a hablar después. Por ahora estamos solamente hablando de esto. No usen términos que no presenté todavía, por favor. ¿Alguien tiene dudas de por qué esto es una norma y por qué queda así la definición de bola de centro O radio 1 para esta norma específica? Si alguien tiene dudas, que pregunte, por favor. En el chat pusieron si podés explicar de nuevo cómo graficarlo. Ahí va. La distancia me quedó, o sea, mi bola de centro O y radio 1, por la definición de bola, son los puntos que la distancia al origen es menor que 1. Usando mi definición de distancia de recién, llego a que son todos los puntos que el valor absoluto de x más valor absoluto de y son menores que 1. Eso, si nos ponemos a pensar, son todos los puntos que están dentro de este rombo. El punto 1, 0 va a ser valor absoluto de 1 más valor absoluto de 0
me da igual a 1. Entonces serían todos los puntos que están para acá. Lo mismo sería con este, todos los puntos que están para acá, este y este. Estos son unas rectas, porque esta recta es la recta de valor absoluto de x más valor absoluto de y iguales a 1. Estas rectas de acá refieren a eso. Valor absoluto de x más valor absoluto de y igual a 1. Son estas rectas de acá. Todo lo que esté dentro de eso va a ser menor que 1, la distancia. Por eso me queda así graficado. Vamos con otro ejemplo igual. Así queda un poco más claro. Sáquenle foto cuando se estabilice. El ejercicio B me presenta otra norma, pero en este caso es una norma muy familiar para nosotros, que es la definición de módulo, con la que trabajamos siempre. Me da el punto xy y me devuelve la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Me pregunta si esto es una norma. Para eso tengo que comprobar que y, o sea, las condiciones 1, 2 y 3 de mi definición de norma se cumplen para esta definición de norma. Pruébenlos, estas tres cosas se cumplen. Si no me creen, háganlo ustedes, pero quiero centrarme en bolas, que es un poco más difícil el tema. Para verificar que esto es una norma, repito, tienen que cumplirse estas tres condiciones que vimos hoy. Si son un par de, ya mismo, ¿cómo es? Se ve a simple vista que se cumplen, si no, tipo, háganlo ustedes, escríbanlo en papel, pero se cumplen estas tres cosas. Y me pide que grafique la bola de centro O y radio 1. Para graficar la bola, preciso primero la definición de distancia con respecto a esta norma. La definición de distancia del punto xy al punto 00, de distancia del punto xy al punto 00 me interesa porque esta bola es centro 00. O sea, son todos los puntos que la distancia sea menor que 1. Esto es igual, distancia de... Esto que escribí acá es la definición de bola, de centro O y radio 1. Son los puntos cuya distancia al centro son menores que 1. Esta distancia queda definida en base a esta norma. Repito que la distancia entonces, a lo que tenemos 0, 0, me va a quedar x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Esto es igual a... Y bueno, son los puntos que esto es menor que 1. Eso me va a quedar en la circunferencia de radio 1 y centro 0. Esta es la bola de centro 0 y radio 1 para esta definición de distancia que estamos trabajando. ¿Qué es la definición de distancia que usamos siempre? Por eso es que queda la bola de radio 1 y centro origen. Son todos los puntos que distan 1 del origen para esta definición de distancia, que es la que tenemos más naturalizada nosotros. Entonces queda una bola. ¿Alguien tiene dudas? Justo este caso es el más familiar. El caso anterior, la distancia era un poco más rara, pero este caso es muy familiar para todos. ¿Alguien le generó alguna duda? Preguntaron si el borde era punteado o no en el chat. El borde es punteado, sí, porque la distancia es menor a 1. Estos puntos que están en el borde, la distancia es igual a 1. Entonces, perdón yo que me equivoqué,
si les piden que grafiquen la bola, van a tener que graficarla punteada, la línea del borde, porque estos puntos no pertenecen a la bola, solamente los puntos del interior. El ejercicio nos presenta la parte C, nos presenta otra función. También se cumplen las tres condiciones de norma para esta función. Entonces sabemos que esto es una norma, ya es una función que cumple las condiciones de norma. Entonces es una norma. Comprobar estas tres cosas les pide el ejercicio, pero es bastante sencillo también, así que intenten hacerlo ustedes. Pero vamos a ver cómo quedaría lo mismo. Bola de centro 0 y radio 1. Vamos a ver primero la definición de distancia. La distancia para esta norma me va a quedar definida así. La distancia recuerdo que es aplicar la norma a la resta de los dos puntos. Por eso me quedaría x menos w y menos z. La norma era valor absoluto de x, que en este caso sería x menos w, porque es la resta de mis dos primeras coordenadas. Y acá quedaría y menos z. Entonces, la distancia entre dos puntos es el máximo entre el valor absoluto de la resta de sus coordenadas. Esto nace de la definición, que la definición acá lo escribí, el procedimiento entre este paso y este, pero la distancia está definida como aplicar la norma a la resta de los dos puntos, que la resta de los dos puntos quedaría así. Primera coordenada me quedaría x menos w, segunda coordenada me quedaría y menos z, por eso es que aparece acá la primera coordenada y la segunda. Me pide la bola de centro O y radio 1, entonces es los puntos que la distancia entre mi punto y el origen sea menor a 1. La distancia entre mi punto y el origen, como vimos acá, queda definida como máximo entre x e y menor que 1. Máximo entre valor absoluto de x y valor absoluto de y tiene que ser menor que 1. Si yo me vengo acá a graficarlo, me van a quedar estos puntos interiores a este cuadrado punteado que acabo de escribir. Serían todos estos puntos. Si yo me fijo acá, este punto es el punto 1, 1, que la distancia entre el 1, 1 al 0, 0 es igual a 1, porque es el máximo entre valor absoluto de 1 y valor absoluto de 1, que sería 1. Entonces también acá estoy manejándome en el límite. Todos los puntos internos a esto pertenecen a la bola. Acá se aprecia cómo la bola de centro O y radio 1 va a depender de la norma que esté trabajando. Acá me queda un cuadrado
acá me quedó un círculo y en el caso anterior me quedó un rombo. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo presente, que yo tengo una norma que cumple estas tres condiciones. Eso induce a una definición de distancia, porque depende de la norma que estoy trabajando, y a lo que la bola depende de la definición de distancia, también se ve perjudicada por la norma que yo esté utilizando. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a estas tres definiciones? Bueno, eh, eso sería lo que íbamos a dar la clase pasada. Yo iba a continuar trabajando con el ejercicio 1C, pero el ejercicio 1, o sea, 1C sería tipo la parte C. Este es el ejercicio 1C, pero la parte C habla de normas equivalentes, pero no voy a tratar ese tema hoy porque es medio irrelevante. Vamos a continuar con lo que iría para la clase de hoy. Si alguien tiene dudas de estas tres cosas, pregúntelas ahora, porfa. Disculpa, ¿tenés el dibujo del 4? ¿Cómo quedaría la norma? La bola, perdón. Sí, esperen que yo acá eh, ¿ahí se me escucha doble? No, no, Ahora no, perfecto. Ahora no. ahí va. Mírenme, porfa, la cara, creo que ahora yo soy host acá desde la compu. Yo iba a la clase pasada, íbamos a hacer esto mismo, pero ustedes iban a intentar de hacer el ejercicio B y el C, que lo acabo de hacer yo. Nada, preferí hacerlo yo ahora, así estamos más rápido y no nos quedamos hasta las 9 de la tarde hoy, 9 de la noche. Nada, era sencillo igual, así que supongo que lo entendieron. La siguiente norma que nos pide el práctico, ya ustedes comprobando las tres condiciones de norma, van a ver que no es una norma, así que la parte de bola no la van a tener, no la van a poder hacer porque no están trabajando con una norma. Nada, eso. Hay una siguiente función que les pide analizar como estas dos que acabamos de analizar, pero no es una norma, así que no van a poder analizarla. No cumple la tercera condición, o no, la primera condición no la cumple, así que nada, no es una norma. Si quieren lo hacemos acá, explico por qué no cumple la tercera condición. Así queda... Opa, ¿cómo recupero el host acá? ¿Ustedes pueden ver la cámara de que grabo la hoja en este momento? Sí, sí, sí. Está. Miren, la parte D les da esta norma. Alguien corríjame si me equivoco, creo que les da esta norma. Más sí, dice, creo. Sí, sí. Más, ahí va. Bueno, el punto xy me devuelve valor absoluto de la suma de los dos puntos. Pero la primera condición, si yo tomo el punto menos 1, 1, me devuelve 0, la norma. Entonces me está devolviendo 0 para un punto distinto al origen. Entonces no cumple la primera condición. Esta función no es una norma. Entonces acá paro el ejercicio. Esta función no es una norma porque la primera condición no la cumple. ¿Eso queda claro? Sí, supongo que sí. La primera condición era que mi norma va a devolverme 0 solamente en el caso que yo la evalúe en el origen. Y acá yo la estoy evaluando en el punto menos 1, 1 y la norma me da 0. O sea, la norma aplicada a este punto me da 0. Eso es un comentario, no cumple las condiciones.
Vamos a continuar con lo siguiente. ¿Cómo recupero el host? Acá en el celu. No sé. Supongo que se ve bien igual la hoja. Tienen que pinearla. Claro, para darme cuenta que no es una norma, tengo que comprobar que alguna de las tres condiciones no se cumple. Podés buscar un contraejemplo o sí, o escribir verbalmente. No se cumple por tal cosa. Yo acá encontré un contraejemplo, entonces sirve. Yo lo que hago para ver la forma del gráfico en cada caso es basarme en cómo queda la definición de distancia para cada caso puntual. En este caso era así mi definición de distancia, porque la norma se queda definida así. Entonces, que la distancia entre mi punto y el origen sea menor que 1 significaba que el máximo entre el valor absoluto de x y el valor absoluto de y sea menor que 1. Esto, en otras palabras, son todos los puntos que tanto la coordenada x como la coordenada y son menores que 1. Por eso me queda un cuadrado. Este punto de acá, cerquita de la esquina, es el 0,9, 0,9. Las dos coordenadas son menores que 1. Ya si elijo este punto de acá, una de las dos coordenadas es mayor que 1, entonces el valor absoluto va a ser mayor que 1. En Profe, yo cada tengo una caso, sí. perdón, No, perdón. no, dale. Una cosa ahí de ese ejercicio que me quedé pensando. Lo que está arriba de la línea horizontal es simplemente a modo de ejemplo, tomando dos puntos, uno diferente al origen. Claro, es la definición de distancia genérica para Ah, dos ta, ta, puntos, x, ta, y, ta. w, z. Claro, ta, Yo lo ta. que hice Bien. acá fue cambiar wz por 0, 0. Entonces me Ah, quedaba genial. acá 0 y acá 0. Ta. Bien. Eso lo Gracias. hacemos siempre. Siempre intentamos de definir la distancia en el caso genérico, porque después me puede preguntar que grafique la bola de centro 4, 3. Acá justo me pide graficar la bola en el origen, pero si me pide la bola en el punto 4, 3, son los puntos x, y, que la distancia a 4, 3 sea menor que 1. Entonces me quedaría el máximo entre x menos 4 y menos 3 menor que 1. Acá justo me pedía el 0, 0, entonces reemplacé wz por 0, 0. Bien. Pero la idea de tener la definición genérica es que me pueden preguntar, definir la bola en cualquier punto y yo ya tengo la definición genérica, entonces lo único que hago es reemplazar el wz por el punto que me están pidiendo. Claro. Bien, de bien. Gracias. Y graficando la bola para el caso 0,1, por ejemplo, ves cómo quedaría la forma, ¿no? Después ya si me piden graficarla para el punto 4,3 de radio 1, voy a tener el punto 4,3, que sería este de acá, y sé que la bola va a ser el cuadrado del lado 1, ¿no? O sea, acá me iría hasta el 2, acá me iría hasta el 4, acá me iría hasta el 5, hasta el 3, sería esta la bola. Como que la figura se mantiene, pero se traslada al punto 4,3. Ya si me piden que el radio sea 2, va a quedar el cuadrado, pero extendido. Va a quedar esta, porque la distancia me piden que sea mayor, entonces está. Eh, Vamos a continuar con un par de definiciones, que hay algunos que no van al teórico, así que prefiero definir un par de cosas. Vamos a definir sea
A es un conjunto de puntos y A minúscula es un punto del espacio. Tenemos que A puede ser interior, exterior, A puede ser interno a, puede ser externo o puede estar en la frontera. La definición de estas cosas es que es interior si y solo si existe un D mayor que 0. Voy a escribir las definiciones y luego las comento. AC es el complemento. Sí, complemento, ¿no? El complemento del conjunto A. O sea, son todos los puntos que no pertenecen a A. Y tenemos la frontera, sí. Tenemos estas tres definiciones que son las definiciones en lenguaje matemático, ¿no? Es la forma de escribirlo matemáticamente, las definiciones. Van a ver que se puede hablar más vulgarmente, que es lo que yo voy a hacer entre nosotros, ¿no? Para definir estos puntos. Punto interior es si existe un radio, o sea, un radio que yo le dé a mi bola. Esto es la misma letra, me queda un poquito más formal. Yo voy a tomar una bola de centro A y radio D mayor que 0, y toda la bola, todos los elementos de la bola van a pertenecer al conjunto. Después, ese exterior, sí, yo me puedo tomar una bola de centro A y radio D, que todos los puntos de la bola pertenezcan a el complemento del conjunto, o sea, que queden afuera del conjunto. Esto vamos a hablarlo ahora después, vamos a ya ir a un ejemplo, así queda más claro. Y es frontera, sí, una bola que yo me tome, su intersección con el conjunto no es vacío, y su intersección con el complemento tampoco es vacío. O sea que cualquier bola que yo me tome va a tener elementos del conjunto y elementos que no son del conjunto. Vamos a bajar esta tierra con un ejemplo antes de abrir el preguntómetro. Tenemos este conjunto. Van a ver que este tema es una pavada, ¿sí? Intenten de atender a estas definiciones que voy a hablar yo ahora, porque esto de acá es lenguaje matemático y hay veces que se complica más de lo que debería complicarse, ¿no? A la hora de pasarlo al lenguaje matemático. Pero, miren, tenemos este conjunto A1, que es X mayor o igual que 1, menor o igual que 2, y Y mayor que 1, menor que 3. Vamos a graficarlo, a ver cómo queda. Recuerden que mayor o igual, menor o igual, entonces yo voy a tener el 1 y el 2. Voy a dibujar rectas lisas porque los puntos de esta recta pertenecen. Y acá que tengo mayor que 1, menor que 3, no tengo mayor o igual, así que voy a dibujarlas punteadas porque los puntos de esta recta no pertenecen. Me quedaría el conjunto A1 definido como estos puntos de acá, incluyendo estos dos bordes. Son todos estos puntos. Bueno, vamos a ir. Puntos interiores son todos los puntos que yo puedo tomarme una bola de un radio delta. A lo que dice que existe, yo voy a ir a un radio muy chiquito, ¿no? Tipo lo más chico posible.
en los cuales todos los elementos pertenecen a A. Esto es, por ejemplo, este punto que tengo acá. Yo me tomo una bola de radio D y todos los puntos que están en esta bola pertenecen al conjunto. Entonces, este punto es un punto interior. ¿Alguien tiene dudas de esto que acabo de decir? Es punto interior porque yo me puedo tomar una bola de radio D en los cuales todos los puntos pertenecen a mi conjunto. Y otra cosa, a no ser que se aclare lo contrario, vamos a trabajar con esta definición de distancia y de bola, que es la habitual, ¿no? Que la distancia sea menor que 1, yo me trazo una circunferencia de radio 1. Que está, a no ser que aclaren que estamos trabajando con otra norma, vamos siempre a trabajar con la, creo que se llama euclidiana, algo así, que es la que trabajamos comúnmente en nuestra vida. La distancia a un punto son todos los puntos que pertenecen a esta circunferencia, ¿no? Por eso yo ahora estoy hablando de círculos de radio delta. Después tengo que es un punto exterior si existe una bola de radio delta para la cual todos los puntos quedan fuera del conjunto. Yo pregunto, este punto de acá, que pertenece a la línea, ¿es un punto exterior? ¿O este punto de acá, que pertenece a la línea, es un punto exterior? No, No, porque no existe un radio para el cual yo agarrando una bola de ese radio, todos los elementos pertenezcan a la parte de afuera. Siempre estos elementos de este lado van a pertenecer al conjunto. Entonces, este punto no es exterior. Este punto que está acá sí es exterior, porque yo me puedo tomar una bola de este radio y veo que todos los puntos quedan fuera de mi conjunto. Estos dos puntos que yo escribí acá tienen otro nombre y son la frontera. ¿Por qué? Para cualquier radio que yo me tome, cualquiera sea el radio, voy a tener elementos que pertenecen al conjunto y elementos que no pertenecen. Entonces, ¿qué sacamos de esto? Que el borde de mi conjunto, en este caso, el borde es la frontera. ¿Qué otra cosa saco? Que estos puntos que no pertenecen al borde y están afuera son el exterior, y los puntos que están dentro, sin contar al borde, son interiores. Los puntos del borde son frontera, no son interiores, porque cualquiera sea el radio que yo me tome, van a haber elementos que están afuera. Y recuerden que un punto es interior si todos los elementos pertenecen a A. Esto, en palabras más vulgares, los puntos interiores solamente limitan con puntos interiores. O sea, los puntos interiores solo limitan con puntos que pertenecen al conjunto. Los puntos que son frontera limitan tanto con puntos que pertenecen como con puntos que no pertenecen. Y los puntos exteriores limitan solamente con puntos que no pertenecen al conjunto. ¿Esto queda claro? Profe, y ahí en caso, por ejemplo, de querer representar este conjunto de puntos interiores, por ejemplo, quedaría lo mismo de arriba, pero sin el igual, ¿no? Claro. Como de una manera formal. Sí, para eso voy a hablar. Miren, los puntos interiores se escribe como A y un circulito arriba. Así se denotan los puntos interiores. Y en este caso sería xy perteneciente a r al cuadrado, tal que serían los puntos que x está entre 1 y 2 e y está entre 1 y 3, sin contar el borde. Por eso no puse es igual. Los puntos interiores no son los del borde. Eso sería la frontera. La frontera se denota así,
Y sería en este caso, hay una cosa que es la complejidad de estos temas y no es visualizar la frontera, porque todos visualizamos que son los puntos del borde. El tema es cómo lo escribo, porque no puedo escribir en el parcial los puntos que están en el borde. Tengo que intentar describirlo en lenguaje matemático. La forma correcta es la siguiente. Los puntos X, Y, tales que es este conjunto en el cual X vale 1 o vale 3, que sería esta línea de acá, y X es mayor o igual que 1, menor o igual que 2. Entonces sería la línea de X igual 3 y la línea de Y igual 1, pero con X mayores o iguales a 1 y menor o igual a 2. Sería esta línea y esta línea, la que escribí recién. Unión X igual 1 o 2, que sería esta línea y esta línea, con X entre 1 y 3, que sería esta línea de acá y esta línea de acá. Entonces ahí escribiría estos 4 vértices que tiene mi conjunto. Esta es la forma de escribirlo. Intenten de leerla, a ver si la entienden. Así después ya les queda. ¿Alguien tiene alguna duda? Que no haya entendido cómo se representa así. ¿Puedes repetir lo de con qué puntos limitan los de la frontera? La frontera limita con tanto puntos del conjunto como puntos que no pertenecen al conjunto. O sea, El interiores y borde, exteriores. que pertenecen al conjunto y que no pertenecen al conjunto. Eso es otra cosa que interiores y exteriores. Ahí va. Los interiores Bueno, solamente limitan con puntos del conjunto. Hay puntos de la frontera que son puntos del conjunto, pero que no son interiores, como estos dos de acá. Estos puntos que estaban acá no pertenecían al conjunto, pero sí eran frontera también. Ahí hay dos claro. definiciones cruzadas, ¿vieron? Y ahora me quedó claro. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Estas dos formas de anotar puntos interiores y frontera, acuérdensela porque es muy importante. Puedes explicar de vuelta. ¿Qué querés que explique de vuelta? Jay. Profe, en la anotación de punto frontera es una D. Es tipo, sí, es onda, capaz que es más Ah, redondita. bien, bien, bien. Gracias. Creo que es un poco más redondita, ¿eh? Pero sí, se entiende. Yo escribí así los puntos de la frontera. Lo que hice fue unir dos conjuntos, ¿no? La escritura es análoga. Primero escribí los puntos X, Y, tales que Y pertenece a 1 y 3, o sea que Y toma el valor de 1 o toma valor de 3. Eso sería los Y que toman valor de 1, serían estos puntos de acá. Los Y que toman valor de 3 serían estos puntos de acá. Pero a su vez X tiene que ser entre 1 y 2. Entonces me quedaría estas líneas de acá. Estoy intentando escribir el borde de mi conjunto. Unido a lo mismo pero análogo. X toma el valor de 1 o 2, serían estos dos tramos, con Y entre 1 y 3. Entonces serían estos dos tramos. De nada, estamos para eso. Vamos a continuar con
dos definiciones más que me piden que hay que tener. Bueno, vamos a ir con, vamos a ver, todo lo que sabemos hasta ahora. Interior se anota así. Frontera se anota así. Para anotar los puntos exteriores no hay una forma, sino que serían los puntos interiores del complemento, no sé. Pero no hay una forma de anotar los puntos exteriores. Capaz que porque no muchas veces les van a preguntar cuáles son los puntos exteriores. Pero tenemos otra definición. Son, a ver, acá, puntos de acumulación. Se escriben así. Puntos de acumulación defino puntos de acumulación, se escriben así. Los puntos de acumulación de A se escribe como A, comilla, que es A es un punto de acumulación, si y solo si toda bola reducida contiene elementos de A. Reducida significa que no contamos a el punto A. O sea que sería cualquier punto que limita con un punto del conjunto, los puntos de acumulación. Yo me tomo una bola de cualquier radio, dice para todo radio, estamos refiriendo a radios chiquitos, ¿no? Porque si yo me tomo un radio de infinito, obviamente algún conjunto va a haber, algún elemento. Para todo epsilon refiere a radios muy chiquititos que no importa el epsilon, siempre va a haber un elemento de A que limite. En el caso anterior, que era este conjunto, ¿se acuerdan? Los puntos de acumulación serían todos estos, incluyendo el interior, porque todos estos puntos limitan con un punto del conjunto. Los puntos interiores solamente limitaban con puntos del conjunto. La frontera limita con puntos del conjunto y puntos que no son del conjunto. Los de acumulación limitan por lo menos con un punto del conjunto. O sea, cualquier bola que yo me tome, por ejemplo, este punto, cualquier bola que yo me tome, por lo menos un punto del conjunto va a haber. Por eso es punto de acumulación. Esa es la diferencia entre estos tres. También definimos cláusula, se denota así, y es igual al conjunto más su frontera. La cláusula se denota así, a techito, y es el conjunto más la frontera. Voy a buscar cargador de la compu, que se me está apagando. Denme un segundo. Así se definen estos. En este caso, del conjunto este, recuerdan que la frontera era el borde y el conjunto era la cláusula, me quedaría igual que los puntos de acumulación. Me quedarían todos estos puntos, incluyendo el borde.
Si me pago esto. ¿Alguien tiene alguna duda de estas 4 definiciones? Vamos a dar otras definiciones más. Profe, ahí el punto de acumulación es el A de la bola que pusiste entre paréntesis. El A chiquito. Sí. A es punto de acumulación si toda bola reducida contiene elementos de A, sin contar a A, por eso es reducida. Porque si A pertenece al conjunto, es obvio que cualquier bola que yo me tome va a haber un punto del conjunto, porque A es del conjunto. Pero acá estamos hablando de toda bola reducida. Significa que no contamos su centro. Bueno, últimas definiciones con las cuales los voy a molestar hoy. ¿Podés subir un poquito Conjunto, la ventana? conjunto abierto, La de arriba, perdón. pero lo precisás de arriba. Ahí. Ahí va, gracias. Conjunto abierto, sí. El conjunto es igual a el conjunto de sus puntos interiores. O sea, si todos los puntos del conjunto son puntos interiores. Es cerrado si su complemento es abierto. O sea, la definición de cerrado es si el complemento de mi conjunto es abierto. El complemento, recuerden, son todos los puntos que no pertenecen al conjunto. Y es compacto si es cerrado y es acotado. ¿Qué significa que sea acotado? Bueno, no voy a escribir la definición porque es bastante obvia, pero este conjunto de acá es acotado porque yo lo puedo acotar por esto de acá. Yo me elijo este rectángulo de acá y no hay ningún elemento que salga de ese cuadrado. Puedo acotarlo. Es la definición de cota, ¿no? Yo le pongo cota superior y cota lateral. Vamos a tocar un tema, un ejercicio bastante bueno para bajar a tierra un par de cosas de estas definiciones. Saquen captura al que quiera sacar. El ejercicio 2 me va a dar, creo que 7 o 8 conjuntos y me va a decirme los puntos interiores, la frontera, puntos de acumulación, clausura, clausura, como quieran decirle, no sé cómo se dice, y decir si es un conjunto abierto, cerrado o compacto. Tipo, me van a dar un conjunto, voy a tener que sacar estos 4 puntos del conjunto y decir a cuál de estos pertenece mi conjunto. Vamos a estudiar 2 casos en la clase de hoy, que abarcaría 3 casos mejor, que abarcaría más o menos lo que sería globalmente lo que le pueda aparecer en el parcial. Capaz que no va a aparecer el mismo caso de estudio, pero sí con las mismas dificultades, ¿no? Recuerden que teníamos el A1, este es mi A1, ¿no? A1, que fue lo que trabajamos recién. Ahora me definen el B como A1, intersección con los números racionales. Estamos trabajando en R cuadrado, entonces sería al cuadrado. ¿Cuáles son estos?
es la intersección entre este conjunto y los números racionales. Los números racionales son los números que puedo representar como fracción. Obviamente acá hay infinitos números racionales e infinitos números irracionales. Vamos primero a graficar el conjunto antes de decir cuáles son los puntos interiores, exteriores. El conjunto va a estar limitado por 1, 2 en las X y por 1 y 3 en las Y, porque es el A1 que está acá arriba, interceptado con los números racionales. O sea que todos los números racionales que estén acá adentro van a pertenecer al conjunto y todos los irracionales no van a pertenecer. Entonces me va a quedar este rectángulo lleno de agujeros, entre comillas, o sea, lleno de espacios vacíos con puntos que no pertenecen. Definición de puntos interiores de B. Yo me pregunto, ¿hay algún punto del conjunto B que solamente limite con puntos del conjunto B? O sea, ¿existe algún racional que si yo agarro una circunferencia, no importa el radio, concentro ese racional, todos los puntos de acá son racionales? Va a ¿Existe estar eso? rodeado de racionales y irracionales. Claro, va a estar siempre rodeado con números racionales y números irracionales. O sea, entre dos números racionales, como por ejemplo el 1/2 y el 1/4, hay infinitos números irracionales e infinitos números racionales también. O sea que no. Puntos interiores sería entonces el conjunto vacío. No hay ningún punto que pertenezca a los puntos interiores. No hay ningún punto que solamente limite con puntos del conjunto. Porque entre racionales va a haber irracionales y así, viceversa. ¿Alguien no comprendió esto? Porque es muy importante esto hace que la definición de punto interior se intensifique un poco más en nosotros, como que la tengamos más trabajada, porque nos damos cuenta que ningún punto de estos es interior. Ningún punto yo me puedo agarrar un radio y solamente voy a encontrar puntos del conjunto. Esa es más o menos la definición de puntos interiores. Ya, ¿cómo se escribe en lenguaje matemático? Bueno, algunos la entenderán, otros no, pero la definición es esa. Yo no puedo tomarme una circunferencia de radio X en la cual todos mis puntos pertenezcan al conjunto, porque entre dos puntos racionales hay puntos irracionales. Seguimos con lo siguiente, que acá se pone interesante. La frontera de B. La frontera, recuerden, son los puntos que yo me tomo un radio y hay puntos tanto del conjunto como fuera del conjunto. ¿Cuáles son los puntos que limitan, por así decirlo, con puntos del conjunto y puntos no del conjunto? ¿No serían todos? Claro, todos los puntos que pertenecen a este cuadrado, incluyendo el borde, incluyendo toda el área, sería la frontera. Cualquier punto que yo me tome, no importa el radio que yo le elija, por más chico que sea, van a haber puntos del conjunto y puntos que no son del conjunto. ¿Por qué? Porque entre dos puntos irracionales hay infinitos puntos racionales y entre dos puntos racionales hay infinitos puntos irracionales. Entonces, la frontera de B sería X entre 1 y 2 y entre 1 y 3, que es igual que ¿cómo es? El de A1 la cláusula de A1. No, la cláusula de A1 nos había quedado todos los puntos de este rectángulo, incluyendo el borde. Entonces, una forma de escribir esto sería la cláusula de A1, para no escribir todo esto de vuelta. Lo digo porque, bueno, la cláusula de B
que si voy a la definición de cláusula, era el conjunto más su frontera. Quedaría igual a la frontera de B, igual a 1. La cláusula de B, que es el conjunto más su frontera, también serían todos los puntos estos, por definición. Ahí no hay mucho truco. Y los puntos de acumulación, recuerden que son los puntos que toda bola reducida contiene elementos de A. Porque los puntos de acumulación también va a ser igual a ese rectángulo que tenemos ahí. ¿Genera alguna duda esto? Si no genera alguna duda, estamos listos para este tema en el parcial. O sea, la dificultad no sale de esto. Vamos a ver, es un conjunto abierto, cerrado, es compacto, está acotado. ¿Qué sabemos? Bueno, abierto no es, porque los puntos interiores es el conjunto vacío. Entonces no es igual que el conjunto B. Después, cerrado tampoco es, porque su complemento no es abierto. Su complemento serían todos estos puntos que están afuera y acá los puntos irracionales. Que los puntos irracionales no serían interiores al complemento. Entonces el complemento no es abierto, tampoco es un conjunto cerrado. Si no es cerrado, no es compacto, porque para que sea compacto tiene que ser cerrado y acotado. Pero sí es acotado porque yo puedo acotarlo por esto de acá. Yo me trazo esto de acá y es un conjunto acotado. ¿Puedes Los repetir puntos de por qué acumulación, cerrado, por ¿qué? favor? ¿Por qué no ¿Cómo? era cerrado? Si puedes repetir, por favor. Cerrado es, su complemento es abierto, ¿no? Vamos a ver, para que lo visualicen mejor. El complemento de esto de acá son todos estos puntos que están fuera. Y acá serían los puntos irracionales. Si yo tomo este conjunto, para que sea abierto, todos los puntos de este conjunto tienen que ser interiores. Pero estos puntos de acá no son interiores porque limitan con puntos racionales. Que los puntos racionales no pertenecen al complemento de B, sino que pertenecen a B. Por eso no es abierto ni cerrado. No es abierto porque el conjunto de sus puntos interiores es el vacío. ¿Por qué era vacío? Porque ningún punto de acá solamente limita con puntos del conjunto, sino que limita con puntos fuera del conjunto. Pasa lo mismo para los puntos fuera del conjunto. Ningún punto fuera del conjunto que está acá limita solamente con puntos fuera del conjunto. Entonces, el complemento de B tampoco es abierto. ¿Se entendió eso? Para que Sí, sea gracias. cerrado, su complemento tiene que ser abierto. En este caso no es ni abierto ni cerrado, solamente es acotado. Si no, puedes ver también que no contiene todos los puntos de acumulación, porque lo que sería el perímetro es parte del punto de acumulación. Y eso te dice que no es cerrado. No contiene todos los puntos de acumulación. Claro, creo que sí, ¿eh? No tengo esa definición, no la tengo. ¿Qué es eso? ¿Es una propiedad? ¿O qué? Sí, es una propiedad, o sea, tengo entendido que es una propiedad. Está. No contiene todos sus puntos de acumulación. Entonces no es Claro, si es cerrado. cerrado, sí. O sea, si es cerrado, contiene todos sus puntos de acumulación. Y como ahí pusiste que los puntos de acumulación también sería lo que es el perímetro del rectángulo. Claro. Bueno, eso es una propiedad que si ven el teórico la van a tener.
Propiedad, vamos a escribirla para el que no la escuchó. Estudiamos otro caso, ¿les parece? A ver, ¿cuál estudiamos? Vamos a estudiar dos más, dale, y cerramos lo que sería la clase de hoy. La última hoja era esta. Dejo para que saques captura. Casco. Casco. Ah, la de la propiedad. Bueno, el A2 me dice que los puntos que pertenecen al conjunto A2 son los puntos que y es igual x cuadrado. Estos puntos forman esta recta de acá. ¿No? Esta recta en la que y es igual x cuadrado. Yo me pregunto, puntos interiores a A, ¿cuáles son? ¿Cuáles puntos solamente limitan con puntos del conjunto? Vacío. Claro, vacío. Ningún punto solamente limita con puntos del conjunto. Cualquier punto que yo me tome, un radio, hay puntos que salen de la recta, ¿no? Tipo los del costado. Ningún punto voy a poder formar una bola en la que todos los puntos pertenezcan al conjunto. La frontera de A son los puntos que limitan con puntos del conjunto y con puntos fuera del conjunto. ¿No quedaría igual al conjunto? ¿No sería esta recta los puntos de la frontera? Todos los puntos de esta recta, yo me tomo una bola y van a haber puntos que pertenecen al conjunto y puntos que no pertenecen al conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. La cláusula es la frontera unión el conjunto, que es igual al conjunto mismo. Es la recta también, la cláusula. Al igual que los puntos de acumulación. ¿Alguien le genera alguna duda de este ejercicio? ¿Es acotado? No, no es acotado, porque estas rectas van al infinito. Entonces no puedo acotarlas por un rectángulo, porque siempre se va a salir. Profe, una duda. ¿Los puntos de acumulación no era tipo la bola reducida? Sí, Ah, claro, pero en un radio tenés siempre van a haber elementos. puntos que Claro, pertenecen a claro. la recta. Claro, Bien, bien. porque esta recta es continua. Sí, sí, Entonces, por me más que sea la bola. estaba, claro, no me di cuenta que tenía parte de la recta ahí. Ahí va, ahí va. Y bueno, ¿es cerrado? Sí, es cerrado, porque contiene a todos sus puntos de acumulación. Es más, es igual. El conjunto A2 contiene a todos sus puntos de acumulación. No es acotado, entonces no es compacto. Recuerdo que para que sea compacto, tiene que ser cerrado y acotado. Vamos con otro más. Este está interesante. Vamos con el A4. Como la hoja.
No es compacto porque no es acotado. Yo no puedo acotar esto porque es una recta infinita. Eso sería 2x cuadrado más y cuadrado menor que 1. Entonces sería no tan exagerado, pero yo lo exageré. La forma del ovoide este. Unión esta recta, ¿no? ¿Es menor a 1 o menor a igual? A ver. Es menor. Es menor a 1. Entonces, perdonen, pero estos puntos van punteados. Esta recta va punteada. Porque esta recta no pertenece al conjunto. Puntos interiores son los puntos que limitan solamente con puntos del conjunto. Como vimos acá, una recta no tiene puntos interiores. Entonces, estas partes de acá no van a ser puntos interiores. Tampoco va a ser el borde de mi conjunto, porque el borde limita con el exterior. Solo van a ser los puntos que están dentro de esta esfera torcida. ¿Cómo se llama? Este óvalo. Ponele, este ovoide. No sé cómo es el nombre técnico ahí, ¿lo tiene? Elipse, creo. Ahí va, qué timado. Como vimos antes, la recta no tiene puntos interiores. Y el borde tampoco tiene puntos interiores porque está limitando con el exterior. Van a ser solamente los puntos interiores a esta elipse. ¿Sí? Es una elipse. Entonces, los puntos van a ser los interiores a esta elipse. Son los puntos que 2x cuadrado más y cuadrado menor que 1. Y ta, son solamente los puntos de adentro de la elipse. ¿Qué pasa con la frontera? ¿La frontera qué va a hacer? Intenten de pensarla. Menos la O recta. todo el No. contorno. Sería todo el contorno de esto, todo el borde Ah, de la la recta. elipse, más la recta, ¿no? Claro. Yo me pregunto entonces, según lo que me están diciendo, Pero la parte de la recta que te queda dentro de la elipse no debería ser frontera. perfecto. Ojo, es el borde de la elipse más esta parte de la recta. Porque esta parte de la recta que va en el medio son todos puntos interiores. Solamente limitan con puntos del conjunto. Entonces, mi frontera serían estos puntos que están acá. Sería solamente el borde de la elipse y estos dos tramos de recta. ¿Alguien tiene dudas con eso? Yo te quería hacer una Sí, pregunta. ¿cómo lo escribís? ¿Cómo anda, Perdón. muchacho? Eso mismo le iba a preguntar, ¿cómo lo escribís? Lo escribís en cursiva y lindo. No, mentira. Lo escribís, mirá. A ver, vamos a intentar de razonarlo todos. Frontera de A4 es igual. Vamos primero a mencionar el borde de la elipse, que todos sabemos cómo se escribe. Es 2x cuadrado más y cuadrado igual 1. ¿Alguien tiene dudas acá? Solamente escribí el borde de la elipse. Unión es este tramo, que sería el borde de la elipse, más estos dos tramos, que serían los puntos que x es igual a y también que están fuera de la elipse. O sea que 2x cuadrado más y cuadrado es mayor que 1. Serían estos dos tramos, está escrito en esta parte, y en esta parte escribí el borde de la elipse. ¿Se entendió? Sí.
¿Alguien tiene alguna duda de lo que dimos hoy? Porque eso es básicamente hasta acá va para el parcial. Esto es lo que va de este tema para el parcial. Esto lo acabamos de dar hoy. Identificar un conjunto y identificar sus puntos interiores, exteriores, la frontera. Es una banda sumando todo, sí, pero bueno, está. Si entendieron todos los temas, intenten repasarlo. Si tienen dudas, bueno, pregúntenmelas a mí. Perdón, profe, ¿puede poner de nuevo la hoja del ejercicio con los racionales? Yo no le copié arriba y se me borró todo. ¿Alguien tiene la captura ahí para pasarla? Porque si no tengo que abrir el celu de vuelta y compartir pantalla. Si no lo hago, no tengo problema. Mañana no hay clase, hoy resumimos lo que iba para las dos clases. Bueno, voy a pasar a grabar eso con el celu. Dame un segundo. No hay clase siguiente, Ulises. La clase de mañana la metí hoy. Hoy di los dos temas rápido. Expliqué todo lento y bien, así que no les dejé tiempo a ustedes a que hagan las cosas, pero abarqué todos los temas. Paren, voy a compartir esto. Ahí en el chat más arriba le encontré, profe, igual, no se preocupe. Avísame antes. Gracias, profe.